buenas tardes. Aquí andamos de nuevo Tengo que pensar un inicio diferente, porque siempre empiezo con lo mismo. Pero empezamos de nuevo en el programa en el estudio del Canal del Ingenio. Un capítulo más, un programa más de estos que ya llevamos, pues más de 20. Ni sé, 22, 23. Y el día de hoy tenemos, le decía ahorita a Carmelita, un pedazo de historia. A mí, como lo hemos dicho, hemos platicado, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia de México, la época, la independencia, la época juarista, la revolución, que creo que es lo que nos ha formado y nos ha traído hasta el lugar en el que estamos ahorita como país. Y en base a eso tenemos una gran invitada que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, que la anduvimos correteando para que viniera y que de veras es un honor que haya aceptado y tenerla aquí. A Carmelita Cruz, que es hija del general Roberto Cruz, quien fue un hombre revolucionario muy, muy importante en la historia y en muchos hechos históricos que sucedieron en nuestro país en la época de la Revolución y los años después de la Revolución, que fue cuando nos vino y empezó las instituciones y empezó la democracia. Carmelita, muchas gracias por aceptar. Yo sé que no eres muy dada a salir y te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros, Gracias. el que aceptes la entrevista para platicar de tu papá. Para mí es un honor platicar de un hombre, de un personaje de la talla del general Cruz, que fue mi padre, y muy honrada de ser hija de él. Perfectamente. Quiero empezar preguntándote más o menos. Quiero también decir que fui hija también de la señora Soterito Burgos de Cruz. Sí, correctísimo, correctísimo. Sí, sí, no. Bueno. Bueno, a mí me dicen eres hija de la gata también, soy hijo de mi papá, pero ni hablar, Sí. así nos etiquetan, así nos catalogan. Sí. Los orígenes del general, ¿dónde nació el general? Más o menos si nos pudieras platicar para remontarnos un poquito en la historia. Mi padre nació en Chihuahua, en el mineral de Guasapares, Chihuahua, el año de 1888. Perfecto. Hay personas que piensan que el general Cruz era de Sinaloa. Sí. No, mi padre era de Chihuahua. Ok. Sí. Y, bueno, empezó la carrera militar desde muy joven. Muy me imagino. jovencito, yo creo tal vez unos 19, 20 años, que fue cuando casi al inicio de que estalló la revolución. De la revolución. Y él se inició en Álamo, Sonora, Sí. estando el presidente que era en ese tiempo Madero. Sí. Y bueno, ahí lo conoció mi padre, al señor Madero, que estaba con su familia en la plaza de ahí de Álamos. Supo mi padre que estaba el señor Madero ahí. Mi padre ya tenía muchas inquietudes revolucionarias, aunque él, si no hubiera tomado las armas, si hubiera seguido la milicia, hubiera sido él abogado, porque él estaba en tercer año de leyes. Cuando se inició ya se vino el movimiento, se puede decir que empezaba y todo esto, entonces él simpatizaba con el señor Madero. Y se vino de la hacienda de mis abuelos, la Guasa, ahí estaba la familia. Supo mi padre, se vino a caballo, el general Cruz era un hombre de caballos 100%. Sí. Y bueno, extraordinario caballista, y se vino él a Álamos porque supo que ahí estaba el señor Madero. Correcto. Uh-huh. Ahí lo conoció. Y ahí empezó. Ok. Ahí empezó él. ¿Y su vida militar le inicia en Álamos? ¿De ahí se va a México o se queda un tiempo? No, estuvo en muchos lugares, aquí también en la región, porque ya se vinieron los movimientos muy fuertes. Sí. Aquí en la región, en Sonora, en Sinaloa, parte de Chihuahua, y ya después, bueno, fue donde iba el movimiento, se recibía órdenes, porque en ese tiempo, evidentemente,
era muy joven, Sí. no era divisionario, no era general, aunque él llegó a ser general divisionario muy joven. Él encabezaba el escalafón de divisionarios más jóvenes, Okay. el general Okay. Cruz. Y tuvo sus ascensos como militar, como en la milicia, pues, por méritos en campaña. Mi padre no fue de colegio. Okay, se hizo en campaña. la batalla. En la batalla. En campaña. Y posteriormente se hace obregonista. Sí, porque el general Obregón estuvo, sí, era mayor que él ya tenía el general Obregón ya era general. Entonces, evidentemente, él tenía que acatar las órdenes Sí. de un superior. Él estaba muy joven todavía, ¿no? Y bueno, hay muchas situaciones que se platican del general Obregón, como de toda tanta gente importante, que siempre hay negativo y positivo, ¿no? Sí. Y bueno, fueron amigos. Y es una historia también muy interesante cómo fue que hubo un poquito de distanciamiento en un momento dado, sin perder nunca la amistad total, pero fueron amigos. Okay. En algunas cosas, obviamente, no había mucha empatía en lo que ellos acordaban, ya siendo divisionario mi padre también, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante, muy intensa la carrera del general Cruz, muchísimo. A él le tocó cuando matan, que lo tengo muy presente, al Serrano. ¿Era general también? El general Serrano, sí. Que iba a ser presidente de México, claro, sí. Francisco okay. Serrano, sí. Por supuesto. Ok. Y él fue secretario de Guerra y Marina, el general Serrano. Eso pasó cuando Obregón se iba a reelegir, ¿de acuerdo? Sí, claro. Okay. Y matan a Serrano y Obregón se reelige. Sí. Él sabía, el general Obregón, que Serrano iba a ser el próximo presidente. Ok. Eso fue un poco el distanciamiento que hubo entre mi padre y el general Obregón. Muy porque, bien. Bueno, tenían su manera diferente de sus diferencias, ok. Sí, exacto. Sí. En muchas cosas diferente. La ideología siempre fue la misma, ¿no? Sí. En la revolución, y que el pueblo de México tuviera una mejor vida en muchos sentidos, que no estuviera tan opacado, oprimido, yo creo. Oprimido, sí. Se me fue la palabra, pero por fuerzas de poder hasta americanas, hasta sí. de otro país. Sí. Entonces al mexicano lo tenían muy relegado, muchísimo. Sí, eso era lo que él no le parecía al general Cruz, mi padre, sí. Y fue una de las causas por las que él tomó las armas también. Irónicamente, el general Cruz fue un hombre rico desde que nació, porque el general Cruz no se hizo rico en la revolución. Aunque él era de familia... El general Cruz, cuando nació, ya era de familias muy ricas. Okay. Mi abuelo fue un minero, en las minas fue donde él se hizo muy rico. Mi abuelo Jesús, el padre de papá. Sí. Entonces hay personas que me han llegado a preguntar a mí, sí, que piensan que en la revolución se hizo rico. No, él dio mucho dinero a la causa. Okay. Y aparte de la vida que arriesgó y todo la el vida tiempo que en tenía 4 balazos en su cuerpo, entonces... Y aprovecho de que habla de balazos para preguntarle lo que ya le he preguntado. Hay un historiador con el que tengo contacto a través de Twitter, que se llama Pedro Salmerón. Él es, un saludo le mando desde aquí, él es estudioso de la historia de México, ha escrito varios libros, y él me pidió que le preguntara si era verdad que en la batalla de Acámbaro, al general a raíz de un balazo había perdido un testículo. Ya se lo pregunté entre nosotros, sí. pero para el público que nos dé... No lo perdió, pero sí le rozó un testículo, una bala. Pero no lo perdió. El mito entonces de que lo haya perdido. Y si así hubiese sido, el general Cruz era un hombre con tanta seguridad,
en él mismo, tanta seguridad impresionante, que si se lo hubiera dicho. Sí, Lo yo hubiera lo dicho. tengo totalmente. Estoy segura de eso, que lo hubiera dicho. Sí. Se acaba la revolución, llega la relativa tranquilidad. Calles inicia la cuestión con la religión de cerrar templos y de limitar el número de sacerdotes por número de habitantes, y se empieza un movimiento religioso en contra de Calles, ¿no? Y se inicia la guerra cristera. Y el punto principal que me interesa mucho tratar es el papel que tuvo el general. El general llegó, ya era jefe de la policía en la Ciudad de México. Sí. Cuando viene el atentado contra Obregón. ¿Qué recuerdos tiene usted de lo que mi padre platicaba? Sí. Infinidad, muy grandes recuerdos, muy grandes charlas, muy grandes pláticas, que es imposible que en media hora, en una hora o 2 horas pueda narrar. Podemos hacerlo en capítulos, ¿no? Sí, bueno, el caso es que le digo que la vida del general Cruz es muy intensa. Sí. Y muy apasionante. El general Cruz decía que si él volviera a nacer, él pediría volver a hacerlo. Hacer el mismo. Perfectamente. Sí, estuvo él involucrado. En el atentado le tiran 3 bombas, el padre Agustín Pro se involucra, el ingeniero Segura Vilches, ¿verdad? Y un hermano del padre Pro, Humberto. Y la madre Conchita. La madre Conchita, que ella... bueno, después ahorita platicamos de ella. Pero básicamente los primeros que apresan es al ingeniero con el padre Agustín Pro y el hermano y otra persona que no me recuerdo el nombre. Y que Calles sin juicio previo aparentemente, o según la historia, les decreta que los fusilen. Y le toca al general... Por órdenes del presidente. Sí, del presidente Calles, exactamente. Sí, exactamente, pero no porque el general Cruz quiso fusilarlos. Sí. Es más, él abogó para que se suspendiera el fusilamiento de ellos y que se les hiciera un consejo de guerra y que entraran probablemente presos o no sé, ¿no? Pero en realidad, él no quería que se fusilaran. Pero una orden del presidente el general Cruz no recibía ninguna orden de nadie que no fuera del presidente. Okay. De nadie más, ni de un general divisionario. Él era divisionario, sí, pero no le gustaba de recibir órdenes de nadie más, del presidente sí. Perfectamente. Y le toca la ejecución de... Sí, él estaba destinado, el general Cruz, en ese tiempo, en esa época, cuando se vinieron esos movimientos del atentado del general Obregón. Mi padre estaba destinado para irse a Bélgica como embajador de México en Bélgica. Se vino este movimiento y ya le pidió el presidente que no iba siempre a viajar a Bélgica, sí, y que tenía él que confiarle al general Cruz todo el movimiento de la investigación del asesinato del general Obregón. Sí. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Que fue la bombilla. Sí, ese fue después. Primero fue el atentado de los cristeros, del padre Agustín Propas, y después fue León Toral en la bombilla. Donde asesinaron sí. al general Obregón, sí. Pero remitiéndonos o volviendo al tema cuando el padre Agustín Pro le tocó entonces ejecutar, al mando del pelotón, que ejecutó las órdenes del presidente Calles. Y qué impresión quedó, porque hay varias entrevistas publicadas. Aquí tiene Carmelita el libro de su papá. Él lo escribió. Son las vivencias de él en la Revolución Mexicana. Él decía, papá no era escritor, pero él decía que nunca hubiera pensado que hubiera sido para él tan difícil hacer un libro. Y se agotó inmediatamente. Y yo estoy ya en el camino de sacar una edición que han pasado tantos años, pero bueno, porque me lo han pedido mucho. Y hay un libro de Julio Scherer,
con un título bastante feito, un poco clasista, yo creo, el indio que mató al padre Pro, algo así se llama. El título que puso Julio Scherer, ahí, pues más que nada se me hace un poco como demostrando Julio Scherer, que ya murió, Sí, la poca empatía que tenía con mi padre, aunque él lo entrevistó, sí. le pidió una entrevista. Pero si ese libro que sacó Scherer lo hubiera sacado a la luz cuando vivía el general Cruz, que estaba en todo su apogeo él, qué malito se hubiera visto Scherer, ¿eh? Qué malito se hubiera visto, porque Okay. tiene muchas anomalías. El libro, Inexactitudes. muchísimas inexactitudes y cosas que no son verdad. Okay. Entonces, cuando yo leí el libro de Julio Scherer, que ese sí lo hay donde quiera, en toda la República, donde hay librerías lo pueden encontrar. Sí. El libro del general Cruz no. Entonces, pues yo hablaba a tíos míos en México, en Chihuahua, y bueno, pero oye tío, estoy leyendo esto, estoy en ya estoy en el libro de Julio Scherer, en fin, por supuesto que eso es mentira, empezando, mijita, por el título que le puso el general Cruz. Bueno, él se hubiera reído de eso, la verdad, porque era un hombre con tanta personalidad, con tanta prestancia y tanta fuerza en su persona, ¿no? Y luego con una seguridad impresionante, aparte de muy bien parecido. Pero bueno, se hubiera reído porque papá era un hombre tan seguro de sí mismo, se hubiera reído del título, no le hubiera dicho nada. Sí. Puso Julio Scherer el nombre del indio que mató al padre Pro. Sí. Tendría que haberse documentado mejor Julio Scherer. ¿Por qué razón lo digo? Porque el general Cruz no era indio. Bueno, el segundo, él no mató al padre Pro. Sí. Entonces Sí. estaba mal documentado. Cuando yo hablaba con mis tíos, algunos ya murieron, pero hay 2, 3 que están vivos todavía, no hermanos de mi padre, de la rama Cruz, ¿no? Pero me decía, mijita, acuérdate que el morbo vende. Los 10 libros que vendió Julio Scherer, los vendió porque puso el título que puso. Y luego está en la portada el general Cruz con un paliacate y como yaqui, porque él sí, los yaquis sí lo consideraban yaqui a él, porque mi padre hablaba el dialecto yaqui como el español, Okay. como el español. El caso es de que, bueno, por el título no lo hubiera vendido, no, por lo que decía el libro, o te retractas de esto nacionalmente, o vas a saber quién es el general Cruz. Estoy segura que así lo hubiera dicho. Correcto, muy bien. Y en lo que yo he leído, hay mucho la impresión de que el general se lamentó de que le haya tocado ejecutar, porque a los ojos pues de mucha gente, de muchos mexicanos, de mucha gente creyente, pues la culpa, sin tomar en cuenta que él solo estaba cumpliendo órdenes, el malo de la película le tocó ser a él. Y mucha gente lo consideraba, más en aquella época que la religión todavía era más, había más fanatismo, yo creo, que en la actualidad. Mucho fanatismo, muchísimo, y también mucho lépero, sacerdotes, Sí. como suele haber ahora también, Sí. Pero en ese tiempo estaba más marcado eso, ¿no? El general Cruz, mira qué ironía de la vida, ¿no? El general Cruz, él no tenía nada en contra de la religión católica, para nada. Tan es así que, bueno, yo me casé en la iglesia católica, mis hermanas igual, nos entregó en la iglesia. Sí. Lógicamente, por ser masón grado 33, ellos no se hincan.
no se hincan. Él permaneció en la ceremonia de donde yo me casé, parado toda la ceremonia, sin sentarse, ni mucho menos hincarse. Okay. Y qué ironía de la vida, la capilla de la hacienda, la Guasa, donde hicimos algunos la primera comunión, se casaron mis padres. El general Cruz fue casado nada más 2 veces, con la señora Luz Anchondo, que en paz descanse, y una señorona también. Y la señora Soterito Burgos de Cruz, mi madre. Perfecto. Bueno, la capilla la hizo él. Okay. Entonces, o sea... Ya no era antirreligioso ni nada. No, y una capilla hermosísima. Ahorita, pues lógicamente, como ha durado tantos años dentro del vaso de la presa de Huites, sí, lógicamente se ha caído la torre, en fin, ¿no? El caso es de que era una capilla lindísima, y no era una capillita de 6x4, no, era una capilla grande. Entonces, y la hizo él, entonces, él no tenía nada en contra de los católicos, nunca, jamás. Él fue muy amigo del padre Lomelí, que en paz descanse. Ahí en la parroquia, sí. Él decía que era una persona muy culta, el padre Lomelí, y le gustaba platicar al padre Lomelí. A los dos le gustaba mucho conversar, porque era un hombre culto. El general Cruz era un hombre culto, muy indiscutiblemente. Bien. Muy bien. Porque no cualquiera llega al grado, como la masonería, al grado 33. No cualquiera. El hecho en la vida que usted recuerde, el tiempo que duró con vida el general a nivel familiar, el recuerdo de ese evento, ¿significó o le generaba en la vida diaria algún problema general, o fue algo que quedó en la historia a ver, el mal sabor de boca ¿De qué pasaje me estaba? Del pasaje del fusilamiento del padre Pro. No, en lo absoluto. Okay. En lo absoluto, él como militar, él tenía que acatar una orden del presidente, y como lo hubiera hecho cualquier persona en la milicia, ¿no? Sí. Y más en aquellas épocas. Pero no, para nada. Okay. Hubo una entrevista que le hizo el señor Sabludowski, sí, un extraordinario periodista, muy culto, amigo de mi padre. Tuvo cierta amistad con el señor Sabludowski, le pedí una entrevista hace muchos años. Y una de las preguntas, porque cuando iba a empezar la entrevista le dice el señor Sabludowski: general, antes de empezar la entrevista, ¿usted quisiera que no le hiciera yo algunas preguntas de ella? Le dijo: en lo absoluto, señor Sabludowski, usted puede preguntarme lo que quiera. Okay. Lo que usted quiera me puede preguntar. Y así fue. Una de las preguntas, le dice el señor Sabludowski: general, que duró 1 hora, yo no puedo terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta. Sí, dígame usted, señor Sabludowski. Usted sabe, en esa época se oía mucho el rumor había comentarios ya de que querían canonizar al padre Pro. Sí. ¿Usted está enterado que al padre Pro lo quieren canonizar? O sea, ¿lo quieren hacer santo? Pues mire, señor Sabludowski, le dijo mi padre, muy serio, por mí, le dijo, sí estoy enterado. He oído algunos comentarios, se ha dicho algo en la prensa también. Pero fíjese, señor Sabludowski, que hay una cosa, que por mí lo pueden hacer santo el momento que quieran. No hay ningún problema para mí con eso. Lo que sí le puedo decir es esto, señor Sabludowski, que si lo hacen santo al padre Pro, le puedo asegurar que jamás será un santo de mi devoción. Y suelta una carcajada el señor Sabludowski, y le dice: ¿cómo? Sí, general. ¿Por qué? Porque yo llevé las investigaciones. El padre Pro era un lépero sinvergüenza, bien hecho. ¿Existe la evidencia de que el general le tuvo mucho más respeto al ingeniero? Al ingeniero Vilches. Mi padre decía
que si a alguien le tendrían que levantar un monumento por hombre, era al ingeniero El Vélez. ingeniero, sí. Él sí fue un hombre, dijo, un hombre de verdad. Okay. Siendo pues que estuvo involucrado también, Sí, pero sí. nunca delató a ninguno de ellos. Por la investigación que se llevó y todo esto, fue que se dio cuenta que pues lo que era el padre Pro. Sí. Sino porque seamos católicos, que yo soy católica, pues sabemos de todo. Entonces, Sí. habemos regulares, buenos, malos, muy De malos. todo, sí, como todo. De todo habemos, hay que respetar únicamente, ¿no? Cada religión. Aunque hay algunas que a mí no me merecen ningún respeto, Sí. desde luego. Pero bueno, eso es otra cosa. Muy bien, muy bien. Viene después el asesinato de Obregón, ahí en el restaurante La Bombilla, por parte de León Toral. ¿Cómo lo vio el general? ¿Tiene usted alguna vivencia que le haya platicado de él? Bueno, eso que ya te dije ahorita, de que él estaba nombrado como embajador de México en Y se Bélgica, tuvo que pero quedar. tuvo que quedarse y hacer las investigaciones, ¿no? Okay. Esto. ¿Y en qué año ya se viene a vivir a Mochis, ya que se retire de... Fíjese que exactamente no, pero no recuerdo, pero pues imagínese usted, imagínate tú, Paco, yo tengo 74 años, y ya papá ya vivía, tenía como 10 años viviendo aquí. Hace muchos años, Okay. como 15, no, como 15 años viviendo aquí en la región. Sí. Más bien estaba mucho en Chihuahua por la hacienda, ¿no? Que tenía más territorio de Chihuahua que de Sinaloa, ¿no? Sí. Entonces... Muy bien, muy bien. Muy bien, Carmelita, pues... Ufa, me encanta la entrevista, me encanta la historia, me encantan los datos que nos ha aportado. No, pues no es nada, No, comparado sé, con todo lo que... No, es una cosa... Tenemos que hacer varios programas y después nos seguimos. Pues ya te digo, a mí me da mucho gusto que me hayas hablado y que hayas pensado en mí y bueno... No, Carmelita, te agradezco mucho de verdad de que hayas aceptado. Quiero recalcar mucho que está en vías de que haya nuevas ediciones. Que hayas pensado en mí para hacer la entrevista. Sí, por supuesto, claro que sí, Carmelita. No, y de veras que es un honor tener, como te decía hace ratito, este pedacito de historia, poderlo compartir. Y para mi punto es muy importante todo ese tipo de vivencias porque finalmente, insisto, lo que ahorita somos como mexicanos, como sinaloenses, como nación, viene de tantos hechos históricos que vivimos y... Que ahorita verdaderamente es una verdad, vaya la redundancia, una verdadera vergüenza lo que se está viendo. Okay. Oye, tantos hombres que entregaron su vida para un pueblo, que el pueblo de México tuviera en todos los sentidos, y que estemos ahorita como estamos. No. Hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, que va a haber nuevas ediciones y cuando haya me avisa para entrarle, porque sí me parece bastante me lo ha pedido mucha gente. Cuando vean a mi rancho, no hay persona que vaya a mi rancho. Yo no vivo aquí ya, hace algunos años. Y bueno, no hay persona que vaya a mi rancho y que me digan, Carmelita, ¿dónde podemos conseguir el libro? O señora Cruz, ¿dónde podemos conseguir el libro del general? Pues en ningún lado, porque no hay, se agotó. Cuando salga la vamos a tener aquí para la primicia, claro, cuando haya nuevas ediciones. Y gusto. Número 2, hay una canción que viene en base a eso, que a mí me gusta mucho, que nada que ver con, es de Silvio Rodríguez, y dice un pedacito, ¿cómo dice? Me tengo que acordar toda la canción pero voy a hacer memoria mental. Pero habla sobre de una persona que es feliz y dice, y quiero dar gracias, algo así, a los muertos de mi felicidad. Y yo pienso que nosotros, el bienestar que podamos tener actualmente, tenemos que agradecer a toda la gente que nos precedió,
la gente que entregó su vida, la gente que luchó, la gente que defendió causas, dejó familias, dejó por irse a... y que son ellos, gracias a ellos, el relativo bienestar por el que hoy, verdaderamente hoy disfrutamos, gente tan ¿verdad? olvidada Sí, que el pueblo de México ha olvidado a toda esa gente. totalmente. Que es una gran tristeza. Es el motivo de haber hecho este programa. Es una gran tristeza. Y para mí, en nombre de mi padre, decir que para todos ellos, un recuerdo con mucho cariño, para todas las familias que deben de quedar bisnietos, nietos de todas esas personas. Claro que sí. Muy bien, Carmelita. Claro que sí. Y lo que tengo y lo que soy ahora, yo se lo debo, en primer lugar, a mi Dios. Y en segundo lugar, a este gran hombre que fue mi padre. Bendito sea Dios por haber sido hija de él. Decía el general Cruz en México, hablaban, bueno, unos grandes señorones, ¿no? Y a mí me tocó conocer algunos, y se expresaban de esta manera de él. El general, tu padre, hija, era un león con corazón de paloma. Okay. Un león con corazón de paloma. Muy bonita descripción. Muy bien. Pues con esa descripción nos quedamos, Carmelita. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pues de verdad. Y pues nada más, dar las gracias al equipazo, al Robert, al Pacorro, a la Loli y al Carlos, que nos hicieron el favor de acompañar a Carmelita, de estar aquí con nosotros. Gracias. Echando porras desde atrás. Y nos vemos en 8 días. No sé si quieras agregar algo más, Carmelita. Hombre, me estaría aquí un mes. No, nos vamos a volver a encontrar por aquí, Dios mediante. Aunque a mí me encantaría que esto lo hubieras hecho en mi rancho. Bueno, en otra, como puedes ver, nuestra tecnología aún está medio en pañales porque somos así amateurs, pero espero que en un futuro, encantado, aceptamos la palabra y hacemos un programa allá. Porque es una historia muy bonita también la de ese rancho, muy bonita. Este año 2021. Si Dios lo permite, perfectamente. Que Dios nos conceda estar otra vez reunidos otra vez aquí. Encantado, aceptamos y muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, gracias a todos y nos vemos en 8 días. Claro que sí.